Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Corbatas, este programa en donde ya llevamos varios meses trabajando, Nico, en Poquitos. un espacio para hablar de diferentes temas, especialmente relacionados con las telecomunicaciones, los mercados digitales, con invitados de lujo y hoy no es la excepción. Bienvenida, por favor, Nico, haga la presentación. Buenas, buenas. Aquí nosotros todavía con esta aventura tratando de llevar estos temas que muchas veces son complejos, pero para que los podamos hablar en la comodidad de nuestros hogares y todos participemos de estas discusiones que son tan interesantes y tanto le aportan al país. En efecto, Germán, hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy nos acompaña Galé Mayol, presidente de Azotic. Galé, bienvenida. Germancito, Nico, mil gracias por esta invitación. Me siento muy a gusto y en casa para hablar, por supuesto, de los temas que más nos apasionan, que es la tecnología y ya cumpliendo 15 años de ser la presidenta de Azotic y llevando conectividad al país. No, maravilloso. Empezamos por donde era, Gale. Porque tú dices, llevo 15 años siendo presidenta de Azotic. Cuéntanos un poquito qué hace Azotic, a qué se dedican. Azotic es el gremio de operadores pequeños y medianos del país. Los represento. Esta organización nació hace 20 años. Nosotros obviamente venimos de un negocio completamente diferente que era el negocio de televisión por suscripción. Obviamente fuimos evolucionando poco a poco y nos estamos volviendo grandes proveedores de Internet y estamos llevando fibra al hogar, que es lo que por supuesto los usuarios y ustedes nos exigen cada vez llegar a más hogares conectados. Azotic, ¿qué hace? Lo representa. Por supuesto, antes el negocio era diferente, me tocaba negociar con casas programadoras de contenido, representarlos ante los gobiernos, ante el gobierno, todo el tema de comentarios, es decir, eso es lo que hacemos nosotros y seguiremos haciéndolo. Por supuesto, la industria ha tenido una evolución, hace 25 años no existía Netflix, hoy en día ya tenemos competidores completamente diferentes y pues Azotic lo que hace es conectar estrato 1, 2 y 3 en regiones apartadas y por supuesto entendiendo que el mercado colombiano es completamente diferente al latinoamericano, entonces eso es lo que hacemos desde Azotic. Oye, ¿y cuántos miembros tienen? Específicamente, ¿qué tipo de miembros son los que están en Azotic? Es decir, los miembros de Azotic son miembros que vienen de la televisión paga y que obviamente han tenido una transformación en sus negocios y sus operaciones, que hoy en día ofrecen el Duopack, es decir, televisión paga e internet. Son perfiles y son empresas que llevan más de 25 años en el país, algunas llevan 40, 35, son empresarios que incluso cuando llegaron empresas multinacionales vendieron sus operaciones y crearon unas nuevas compañías, son empresarios que son de impacto regional, es decir, a ellos no les interesa el negocio a nivel, como podríamos hablar de una telefónica, un Claro, que impactan a nivel nacional, sino ellos claramente son los leones en su región y son las personas encargadas de conectar a los estratos más vulnerables. Yo me acuerdo que en la pandemia, y esto yo lo he hablado acá, donde yo me quedé en pandemia fue en una casa en Villavicencio. Y ahí no llegaban operadores, pero había una, un operador que nos daba internet. ¿Es ese tipo de operadores el que está en Azotic? Es ese tipo de perfil de operadores, por supuesto. Después del cambio de la ley que tuvimos aproximadamente hace 4 años, obviamente todo el panorama cambió. Antes nosotros pues funcionábamos a nivel concesionario. En Colombia habían 57 concesiones de televisión por suscripción y obviamente la forma de entregar internet eran estas operaciones. En el momento que se creó el ecosistema o que se creó el imaginario de tener un registro único, ya cualquier persona puede adquirir este registro único. Esto quiere decir que las operaciones regionales se fortalecieron y crearon pequeñas empresas para fortalecer en sitios apartados como estabas tú, donde el operador grande no llegaba y llegaron pequeñas compañías para ofrecer este tipo de servicio. Eh, en el perfil de las ISPs que hay en Colombia, que por supuesto quisiera que el ministerio, la CRC y todos nos pusiéramos de acuerdo frente a los números, porque algunos dicen que son 10.000, otros dicen que son 7.000, otros dicen que son 1.700. Es decir, me encantaría que hiciéramos un acto de contrición y dijéramos son definitivamente 4.000 operadores que están registrados, que están pagando y que están legales. Desafortunadamente ahorita no podemos saber el tamaño y la gravedad porque no sabemos
cuántos operadores hay en realidad. Tengo muchísimas cifras que se contradicen. Pero si empezamos a pensar el perfil de ese operador es pequeño operador, es un pequeño operador que puede tener 100 suscriptores. Un mediano operador es de 100 suscriptores a 2.000 suscriptores. Un gran operador es de 2.000 para arriba. Porque tú cuando ya tienes un negocio de 3.000 casas pasadas, pues ya estamos hablando de números importantes para una compañía que obviamente está proveyendo internet. Es decir, es un negocio que ha funcionado en estrato 1, 2 y 3 y es un negocio que por supuesto en la pandemia se disparó. Claro, y yo tengo que hacer esta pregunta porque yo creo que creo yo que es uno de los principales retos y es cómo encaja en este esquema el tema de la ilegalidad. La ilegalidad en Colombia en todos los temas siempre es un problema, pero frente a estos pequeños operadores, ¿hay intención de cada vez ser más cercanos a un esquema regulado? ¿O cuál es la intención, digamos, de ustedes como gremio frente a eso? Es decir, nosotros hemos enfrentado varios momentos en el sector. Tuvimos un momento que estábamos absolutamente asfixiados, sobre regulados. Entonces, cuando ya entendimos que si lo seguían sobre regulando, los operadores no iban a mostrar sus cartas, entonces tanto el ministerio como los reguladores hicieron un gran esfuerzo para decir, ok, desregulemos un poco, bajemos un poco y hagamos que de alguna manera muestren sus cartas. Hoy en día, frente a hace 4 años, estamos en el peor de los mundos. Y lo puedo decir con tranquilidad y con franqueza, ¿Por qué? ¿Por qué? porque creo que estamos teniendo un retroceso enorme. Si bien hicimos unos esfuerzos gigantes para incentivar que estos pequeños operadores de alguna manera se registraran, pagaran impuestos, facturaran electrónicamente, con unos ciertos incentivos, es decir, presentamos un proyecto de ley para que los operadores de menos de 30.000 suscriptores pudieran de alguna manera con este dinero hacer inversiones, con esta compensación, con la tasa que tú le pagas al ministerio, con esta tasa tú podías utilizar esta plata para invertirlo en infraestructura propia. Es decir, les dijimos, no nos paguen. O les dijimos en ese momento cuando estábamos, incluso proyecto de ley, recogido ahorita con plan de desarrollo, si usted no nos paga, más bien utiliza esta plata y usted inviértala en sus propias redes. Si uno se pone a analizar en la cantidad de operadores que existen actualmente, yo no creo que ni siquiera el 5% haya utilizado esta ventaja. Es decir, no utilizaron una forma de normalizar y de regularse y decir, yo existo, yo estoy acá, hey, yo puedo utilizar este dinero para infraestructura propia. Creo también que la extinta Autoridad Nacional de Televisión y la extinta Comisión Nacional de Televisión, nosotros teníamos un portal único. Y en este portal único, uno, de alguna manera como operador, tenía un tema de corresponsabilidad. Yo te vigilo a ti, tú me vigilas a mí porque yo sé en dónde estás. Hoy en día tenemos el portal del MINTIC, que no sabemos dónde está. Tenemos el portal de la CRC, es decir, y no están articulados. Es decir, no tenemos un gran portal único donde yo como operador o incluso como usuario pueda saber dónde están las operaciones y quiénes son mis competidores dentro de esa región. Así es muy difícil. Creo también, por supuesto, lo que estamos viendo los operadores de Azotic es que creemos que muchas de estas operaciones van a ser capital golondrina. Es decir, yo voy, hago un negocio a la brava, no sé qué tan buena calidad sea este tipo de red, saco provecho unos 5 o 6 años y ya recogí lo que tenía que recoger y ya me salí. Eso es el peligro que tenemos actualmente. El tema del lavado de activos en zonas fronterizas también está muy complejo y el tema, pues por supuesto, de la informalidad y la piratería está disparada. Solamente, y eso es un llamado que nosotros le hemos hecho al ministerio, los mismos que estamos registrados desde la Autoridad Nacional de Televisión, desde la Comisión Nacional de Televisión, son los mismos que nos hacen, por supuesto, las auditorías y pues obviamente
seguimos trabajando en tener la mejor calidad de datos y demás para contribuir y obviamente para que no existan sanciones, pero también necesitamos de alguna manera franqueza en decir, hay un operador que está ilegal, ayúdenos, pero no hemos logrado generar y no hemos logrado impactar en ese sentido. Incluso uno de los compromisos que tuvimos en el gobierno pasado es que muchas de las operaciones les da temor decir esta compañía es pirata o esta compañía es ilegal. Entonces habíamos concertado, y hablo habíamos concertado que íbamos a hacer un portal donde la gente pudiera de manera anónima hacer la observación o decir, mire, este operador es pirata. Desafortunadamente no hemos llegado a no ser concreto ese proyecto. Es un proyecto que incluso Nico estuvo ahí muy atento y muy presto a colaborarnos porque muchos de los operadores no es que no quieran denunciar, sino sienten temor en sus regiones por hacer este Sí, tipo de denuncias. y te me adelantaste a un tema que precisamente quería tratar, y es que recientemente en algunas conversaciones, unos espacios que hemos tenido con pequeños ISPs, que precisamente hicieron esa transición que tú estás diciendo, pues en virtud de la convergencia y todos estos incentivos normativos y demás, De acuerdo. ellos están diciendo lo siguiente, dicen lo que pasa es que yo no quiero denunciar, pues primero porque tengo algún tipo de miedo, por supuesto, me puedo ver afectado en mi integridad personal, De acuerdo. pero adicionalmente hay un fenómeno que lo vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo y es, resulta que cuando yo levanto la mano y digo que hay un ilegal por ahí, cerca a mí por supuesto, porque por eso es que yo sé que existe esa ilegalidad, resulta que quien ejerce la supervisión, en este caso el ministerio, pues lo que va es que en vez de hacer la visita para ver quién es el ilegal, me caen es a mí. Entonces ellos decían, yo para qué voy a levantar la mano si lo que me estoy ganando es que vayan a hacerme a mí las auditorías y me hagan a mí la verificación. ¿Tú cómo ves eso? Y como la mayor gravedad del caso, porque me pasó con uno de mis operadores de Sotic, es que hicimos la denuncia y le mandaron la copia de la denuncia al pirata y el pirata amenazó a mi operador. Es decir, es un círculo vicioso muy complicado porque nosotros pusimos la denuncia, pusimos la alerta y el ministerio lo que hizo fue enviarle copia al pirata y el pirata amenazó a mi operador, por ende, terminó vendiendo y se terminó saliendo del negocio. Es decir, este tipo de retos es uno de los retos más importantes que vamos a tener que, a las personas que nos interesa tanto el sector, es un reto que nos va a tocar a todos y es un reto que vamos a tener que definir cómo hacerlo. Es decir, las condiciones están dadas. El regulador ha intentado desregular, crear condiciones especiales. Ha tratado de alguna manera de eliminar un montón de cargas a estos operadores chiquitos. Es decir, todas las condiciones están dadas. Ahora es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad de simplemente, mi idea es, pídale una factura electrónica a un operador. Se va a dar cuenta que no está cumpliendo. Es decir, si todos estamos participando en la torta, todos tenemos que propender, por supuesto, a trabajar en los términos más legales posibles, Sí, incluso para nuestras compañías. esa es como la gran maldición de muchos mercados en Colombia, ¿no? Uno cuando pasa por transporte, que es uno de los mercados también muy complejos con el tema de ilegalidad, es el mismo tema, el tema de comercio, hasta en la venta de aceites para carros es lo mismo. Solamente se le hace vigilancia y control a aquellos que son formales. Entonces, es un contrasentido y es un desincentivo además porque alguien que tenga la intención de ser formal, lo primero que decir es, no, yo para qué salgo al radar. Obviamente que lo lógico es ser primero legal, dicen, ¿no? me sale costosísimo porque pues la carga regulatoria es alta. Es altísima. Entonces dicen, es muy costoso y por otro lado, pues todos estos fenómenos de los que estamos hablando claramente desincentivan la formalización. Completamente. No, lo único que yo he visto en estos 4 últimos años es un aumento en piratería y un aumento de informalidad. Y también puedo decir, y no me equivoco, que lo único que ha hecho es que los operadores formales que tenían compañías formales de alguna manera digan, yo me salgo, yo vendo mi operación y usted hágase cargo al que se lo vendan de una manera no tan kosher. Entonces, creo que el gran reto primero es identificar cuántos operadores somos, ¿sí? Nosotros sabemos cuántos operadores móviles hay, pero nosotros no sabemos cuántas ISPs hay y cuántas ISPs que proveen el servicio de televisión hay.
Ahora tenemos varios fenómenos. Antes teníamos un fenómeno que era muy, muy autóctono colombiano, que era la televisión comunitaria y los comunitarios. Ok, tenemos operaciones comunitarias que hoy en día pueden proveer internet y también, pero ahorita tenemos otro fenómeno adicional que tampoco existía, que son las comunidades de conectividad. Es decir, tenemos un montón de fenómenos creándose alrededor de estas operaciones sin entender cuántos estamos de alguna manera en el ecosistema y cuántos deberíamos aportar y con qué cuenta el fondo. Es decir, las operaciones ilegales, que son operaciones identificadas, ¿cuánta plata está dejando de recibir el fondo o cuánta plata está dejando de recibir la industria simplemente por la informalidad? Oye, dos preguntas. La primera, si nos puedes explicar eso de las operaciones de comunidad. Eso me sonó interesante porque con Nicolás venimos en todos los episodios viendo a ver en qué negocio nos vamos a meter. Y eso me sonó. Ya pasamos por el mercado satelital, ya en inteligencia artificial ya vimos qué podíamos hacer. Bueno, Eso me sonó mucho. las comunidades de conectividad es una propuesta que tiene, por supuesto, el presidente Petro y obviamente se No, traduce. gracias, ya no nos metemos. Ya con eso se estamos. se traduce, por supuesto, en su plan de desarrollo y la meta en concreto son 10.000 comunidades de conectividad. Ok. Estas comunidades de conectividad hacían sentido en que si a mí me pone una comunidad de conectividad, un corregimiento que tiene 20 casas, donde la comunidad se haga cargo de este tipo, de estas 10, 20 casas, para mí hace sentido, porque un operador grande, un operador mediano, un operador chiquito, no va a atender 200 kilómetros de fibra para llegar a esa comunidad para atender 20 casas. Es así de sencillo, o sea, los números no me dan ni al grande, ni al mediano, ni al chiquito. Hacía sentido que en las pequeñas comunidades, por supuesto, se hicieran este tipo de intervenciones y más cuando son comunidades que de alguna manera se tenían que formar. ¿Cuál era la idea? La idea era, esa era la idea que nosotros entendíamos. ¿Cómo se ha desarrollado? Una comunidad de conectividad puede llegar hasta 3.000 casas. Y una comunidad de 3.000 casas ya es un negocio. Para es ti decir, es un problema de competencia claro, fuerte. es un problema de Porque competencia. tiene beneficios, me imagino. Pues no solamente tiene el beneficio que de alguna manera se articula dentro de los proyectos de conectividad del ministerio, que tiene unas ventajas competitivas con tener subsidio y tiene una ventaja competitiva de tener obviamente capacidad con Internet. Es decir, se me vuelve una competencia. Ahora, si estamos hablando de nuevas conexiones, dentro del mapa donde hemos podido identificar que existen este tipo de proyectos, no están habiendo nuevas conexiones, sino están llegando a donde los operadores chiquitos llegaban y nos quitaron de alguna manera el suscriptor o el usuario. Entonces, no estamos generando nuevas conexiones, sino estamos de alguna manera subsidiando una operación que para mí, en medio de la razonabilidad que puedo entender, que me cuentan mis afiliados y lo que uno ve en los territorios, es que comunidades de conectividad de 3.000 suscriptores ya es un negocio. Tú multiplica 48.000 pesos, que está más o menos en la factura entre 32.000 a 48.000 pesos está la factura, multiplícalo por 3.000. Eso ya es un negocio importante. Es un negocio que tú ya tienes una caja y ya tienes una inversión importante tanto en equipo, capital humano, es decir, es un negocio que te puede dar. Entonces, mi pregunta es, ¿quién se equivocó? ¿El concepto de comunidad de conectividad sirve solo si se atienden a pequeñas poblaciones? Pero cuando ya se vuelve una competencia directa con los comunitarios que venían trabajando desde hace mucho tiempo, que son comunitarios que llevan, creo que igual que incluso que los operadores de televisión por suscripción, 25, 30, 40 años, que atendían a comunidades y pequeños operadores que obviamente tienen operaciones de 2.000, 3.000 suscriptores que les están quitando sus suscriptores. O sea, te volvió un rollo así como el de Uber con los taxistas, más o menos, que dicen, hombre, pues es que las cargas regulatorias son diferentes. Y además hay que concientizarnos en algo. Cuando tú ya acostumbras al suscriptor sobre la base de un subsidio, es muy difícil quitarle ese subsidio a esa comunidad. Sin duda. Los O sea, la retención
de proyectos que nosotros hemos trabajado con operadores de Azotic que teníamos en años anteriores. La retención cuando se acaba el subsidio se nos cayó en un 40%, es decir, no pudimos alcanzar a lograr que este 40% de masa crítica que teníamos la pudiéramos sostener con la operación, es decir, era imposible. Y una pregunta Entonces, ahí con curva desde el punto de vista mercado, qué pena que te interrumpa. dime. ¿De quién son esas? ¿Quién recibe esa plata? ¿El gobierno? O sea, cuando tú dices que hay 3.000 y que ahí ya es un negocio, No, lo ese recibe negocio, ¿quién es? la comunidad. La comunidad. Ajá. Pero la comunidad normalmente no es la comunidad. Pero además era un negocio. Estación de servicio. Era un negocio, es un negocio y es una apuesta que de alguna manera les costaba mucho trabajo a los operadores entender yo como operador me hago cargo de esta comunidad, le explico el know-how, le ayudo a conectar y yo le enseño cómo operar. Pero la responsabilidad es del operador chiquito. Es una apuesta riesgosa. Claro. Es decir, hay dos modelos. Una que el operador pequeño se hace cargo de la comunidad, le enseña el know-how del negocio y ellos se tienen que responsabilizar a pagarme a mí de lo que a mí me cuestan los costos. Ese es un primer riesgo. El segundo riesgo es, la segunda apuesta es llegar a la comunidad, a que el presidente de la comunidad o la persona que se identifique como líder, yo lo capacito, yo le enseño del negocio y yo hago que usted me responda a mi carrier con los costos. Es decir, es un proyecto riesgoso y también es un proyecto riesgoso porque volvemos a lo mismo, no solamente yo he sido crítica con este proyecto, sino he sido crítica con los proyectos de conectividad. Los proyectos de conectividad tienen que ser sostenibles a largo plazo. Claro. Si tú no tienes un proyecto de conectividad que sea sostenible a largo plazo, no estás solucionando la brecha digital, la estás ampliando. De nada me sirve aumentar la cobertura en el gobierno pasado de 120.000 hogares cuando se me desconectan 80.000, cuando ya no tiene el subsidio. Sí. Y ese fenómeno, fíjate, lo vimos muchísimo y es un problema que todavía no tiene solución. No. Y es un tema más como de la idiosincrasia, ¿sí? O sea, no es culpa ni del operador, ni del gobierno, No. sino que sencillamente la gente se malacostumbra, por así decirlo, a que no pagan nada o pagan muy poco. Y entonces lo que pasa es que en el momento en que se retira esa subvención, subsidio, ayuda, llamémoslo como quieran, pues la gente simplemente dice, pues si ya no es gratis, ya no fue. De acuerdo. Yo voy a pagar por ese servicio. El grave problema o la idiosincrasia que nosotros tenemos es, obviamente nada es gratis. Sí, lo gratis, chéverísimo, mientras tanto. Yo creo que acá se debían hacer dos apuestas, no solamente llegar al hogar con una subvención o un subsidio, sino teníamos que apostarle a que no solamente las personas que utilizan este internet fueran única y exclusivamente para ocio y entretenimiento. Entiendo que el ser humano tiene que divertirse y el ser humano tiene que distraerse, pero si nosotros no buscamos la posibilidad de que estas personas que les está llegando esta conectividad la utilicen o busquen una herramienta diferente para crear negocio, para miles de cosas que puedes utilizar el internet de una manera productiva, muy difícilmente van a generar necesidad sobre la conexión. Es decir, personas como nosotros vemos la conexión, claro, para entretenimiento, pero la miramos con un enfoque productivo. Pero si nosotros nos llegamos a estas comunidades con contenido educativo, con el contenido de salud, con otro tipo de contenidos, muy difícilmente vamos a lograr quitar esa brecha tan enorme que tenemos y no vamos a lograr el objetivo que finalmente es que la persona diga, yo necesito el internet. No necesito el internet para Facebook o para Amazon. Sí, necesito el internet porque si no, mi negocio se cae o no tengo cómo mis hijos no pueden educarse con contenido. Es decir, tenemos que cambiar de alguna manera el pensamiento de las personas que están utilizando este tipo de subsidios y conexiones. Y ahí uno ve, porque aquí hemos hablado mucho del tema de la coordinación, ¿no? Entre las entidades, porque son varias las entidades que tienen que ver con el sector aquí en este país. Muchísimo, esto es transversal. Exacto, y aquí el rollo es que hay un problema porque pareciera que existe un divorcio entre lo que viene siendo la meta de conectividad per se versus la de apropiación. Hay muchas veces que tú estás llegando como con los fierros, por así decirlo, la gente ya tiene acceso, pero no apropian la tecnología de esa manera y entonces no la vuelven algo productivo, sino que se dedican exclusivamente al ocio y demás.
¿Cómo lo han visto ustedes o qué propuestas de pronto han presentado en ese sentido, como para tratar de encaminar todo para que sea un conjunto y no algo separado? Es decir, varios de los operadores que hacemos conectividad fija, o sea, los míos de una manera mucho más rudimentaria llegan con contenidos educativos, incluso de las escuelas, para ayudar a las comunidades, porque tienen un sentido social. Y sé que los grandes operadores también tienen proyectos donde efectivamente focalizan y llegan con contenidos. Es como la gran responsabilidad que tenemos con nosotros los operadores, pero yo también estoy de acuerdo con Nicolás. Yo siento que esto es un tema transversal. Yo no puedo creer que yo no puedo creer que dentro de la evolución que hemos tenido desde pandemia, nosotros no tengamos un curso básico o algo integral frente al tema educativo online. Es decir, ¿cómo es posible que no tengamos, que si un niño se enferma en un colegio público, no tengamos la posibilidad que ese niño estudie en su casita con la tarea que le mandaron en el colegio? O sea, no puedo creer que exista como ese choque de funciones. Era para que nosotros ya hubiéramos desarrollado. Tuvimos un tema muy complejo que fue la pandemia, un tema de eficiencia educativa, que eso nos debió haber enseñado a dónde debía estar el enfoque frente al tema de los niños, el tema empresarial. Yo entiendo que hemos evolucionado, pero mi preocupación no es el tema digital de cómo utilizar la plataforma, no, mi tema fundamental ahorita y mi preocupación es que inteligencia artificial la estamos usando muy pocas personas. Muy pocas personas a comparación. Entonces, ese gap ese rezago tecnológico para los estratos 1, 2 y 3 van a ser brutales si no les estamos enseñando a utilizar las herramientas. Si a duras penas las personas no saben utilizar un correo electrónico, no tienen ni idea cómo mandar un mensaje, no tienen ni idea de manejar un Excel, no tienen ni idea, imagínense el rezago que vamos a tener de cómo manejar un prompt para programar inteligencia artificial. Yo creo que todos los esfuerzos, como dice Nicolás, tienen que estar articulados y tienen que estar articulados. Yo llego con la conexión, pero yo tengo que darle algo más. Tengo que ir un poquito más allá y los que están llamados no solamente somos los privados, sino también es lo público. Lo público ya debería estar pensando en este gran cuestionamiento de si tenemos un rezago en apropiación digital, simplemente con estas herramientas que estamos utilizándolas, imagínense el rezago digital que vamos a tener con inteligencia artificial. Eso es súper interesante. A mí me llama mucho la atención que has mencionado 2 veces ya que ustedes están muy enfocados en los estratos 1, 2 y 3. Y inmediatamente me surgió la duda y es, o sea, no me imagino solamente el tema geográfico rural, sino que en las grandes ciudades también hay mucha presencia de este tipo de operadores. ¿Cómo funciona eso Claro, en las grandes ciudades? Es decir, claro. los grandes operadores no llegan hasta ciertas partes de Bogotá, supongo. No, 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 no. Es decir, obviamente en las grandes ciudades existe concentración por los grandes operadores, por supuesto, pero acuérdate que incluso en las ciudades hay zonas rurales. Y en este tipo de zonas rurales donde son de difícil acceso, pues por supuesto estos pequeños operadores llegan con el servicio. Bogotá no está 100% conectada. Bogotá todavía tiene un gap de desconexión importante que yo sé que la Secretaría TIC está intentando cubrir al 100%. Yo sé que por supuesto Medellín, es decir, este tipo de zonas rurales, estos operadores llegan. O, por ejemplo, colindan. Te voy a poner el ejemplo. Uno de mis grandes operadores está en Soacha. Soacha es ya parte de Bogotá. Otro de mis operadores hace parte de Chía. Chía ya es parte de Bogotá. Es decir, las ciudades colindantes de las grandes capitales, pues por supuesto, son un mercado muy interesante para estos pequeños y medianos operadores. Oye, yo tengo una pregunta. Eh, Nosotros, pues desde hace muchos años venimos escuchando una frasecita que yo creo que se ha vuelto un poquito paisaje y es fortalecimiento a los pequeños ISPs. Y fortalecimiento y fortalecimiento y fortalecimiento. Pero Nico, antes no nos identificaban. Si tú te das cuenta, cuando tú llegabas a un lugar, o cuando yo llegaba hace 15 años, pero eso ti, ¿qué hace? ¿A quién representa? ¿Quién es ella? Eso me pasó, pero ¿qué hace Galé?
pero ¿cómo así? ¿Solamente existen Tigo, Telefónica, Claro? Claro, ellos han sido relevantes para cerrar brechas y relevantes para llevar la televisión. Totalmente de acuerdo. Pero lo que la gente no sabía es que detrás habían otro tipo de ecosistemas que estábamos cubriendo nosotros. Y en la pandemia fue donde más se identificó. Cuando tú Cierto. te das cuenta, cuando tú abres el abanico de temas de conectividad fijo, tú veías Telefónica, Tigo, Telefónica, Claro, Tigo, y veías un operador que se llamaba HB y todo el mundo, ¿HB? ¿Quién es HB? HB hace parte de Azotic. Es decir, era tanto el desconocimiento de estos pequeños operadores que obviamente no lo tenían registrado y no sabían que existían. O sea, tú podrías decir, sí se han fortalecido. O sea, ya están, digamos, en el radar, por así decirlo. Para mí fortalecer es que simplemente nos identifiquen. Ok. Antes éramos operadores silenciosos que conectábamos. Hoy en día nos identifican y nos dicen, sí, claro, en San Andrés está tal persona. Sí, claro, en Buenaventura está tal otra. Porque ellos son de nichos claros. Ellos son de nichos y de sus ciudades y de regiones. Y este negocio de nicho nos funciona en estrato 1 y 2. ¿Por qué? Porque la gente quiere reconocer a su operador. La gente no me creía cuando yo le decía, cuando pasó la pandemia, yo decía, yo necesito ser un servicio público esencial. Me decía, pero ¿por qué si podemos pagarlo digital? Y yo decía, usted no conoce el país. Yo tenía en ese momento operadores que llegaban puerta a puerta a cobrar su factura. Ok. Puerta a puerta que llegaban y decían, señora, acá está su factura. ¿Me puede pagar su factura? Es decir, hay, 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 hay situaciones que obviamente con la pandemia se aceleró todo el tema de digitalización, que eso también nos ayuda a nosotros como operadores medianos y pequeños, pero había una Colombia que no conocía tipos de operadores y obviamente la identificación de este tipo de operadores sí ha sido importante. Y hay un tema que me parece fantástico y es el tema de atención al usuario. Y es que cuando se dan este tipo de operadores, la atención, por ejemplo, de una falla es, hay que decirlo, es mucho mejor en muchos casos que los mismos grandes operadores. Porque va el gerente a atender el proyecto. Me pasaba, ¿no? Yo tengo que decir mi propia experiencia del operador en Miren, no hay nada más pandemia. Yo lindo llamaba y me llegaba a la media hora a que a arreglarme el mí me problema. digan, yo estaba en Villa de Leyva y en Villa de Leyva, donde está mi casa, no llegaba un operador grande y no se imagina el servicio que yo tengo con un pequeño operador que simplemente yo le escribo un chat de WhatsApp y ya me arreglan en 2 segundos. Pues Es tal decir, cual. es esa apropiación que uno siente con el pequeño operador es la apropiación que generan estrato 1, 2 y 3, es decir, el reconocimiento de los operadores, pero también, eso también nos juega de alguna manera en términos de usuario. Si a mí se me llega a caer RCN y Caracol en prime time, allá están golpeándome en la oficina diciéndome se me cayó. Es decir, eso es de positivo, pero también tiene Sí, claro. sus temas negativos. Pero sí me parece el tema de fortalecimiento de pequeños operadores es un tema que a mí me parece muy positivo. Yo siento, Nico, que esta es una industria que hay para todos. Es decir, es una industria que hay para los grandes, para los medianos y para los pequeños. Simplemente es buscar la forma y la manera para que ese sector sea sostenible. Es decir, no botar la plata, sino saberle invertir bien y generar proyectos que no dejen al operador no dejen al operador colgado ni al usuario colgado. Oye, y es que fíjate que a eso voy porque precisamente las preguntas que tocaba resolver en su momento y que creo que todavía se están haciendo sin duda alguna es cómo podemos ayudar, ¿sí? O sea, para que se generen, digamos, unas condiciones en las que puedan participar y demás. Que había una barrera muy grande, por ejemplo, que era la ley 80, entonces si se abre de pronto un proceso licitatorio muy grande, pues habrá unos operadores que por su tamaño, pues indiscutiblemente van a tener las de ganar en ese sentido. A mí no me parecía loco y no me parece mal que uno identifique dentro del mapa de Colombia por regiones quiénes son los operadores que estarían dispuestos a estar, que ya después de 15 años nos dimos cuenta, de alguna manera la zonificación que hizo la CRC es una zonificación muy importante, que nos dice, acá hay concentración de operadores, acá no tanto, acá hay este número de casas, acá no tanto,
tanto número de habitantes, no tanto, es decir, que nos describa económicamente cómo está el país para ver si el operador resiste o no resiste. Porque muchas veces el operador grande va a decir, a mí no me alcanza para ir allá. No es No suficiente. es No, deficiente. no es negocio, sí. No es negocio. Y pues obviamente estos son compañías y son compañías que tienen que obviamente tener ganancias, pero por supuesto esta identificación de la CRC para nosotros es muy importante y no solamente para ahorita, para futuros procesos licitatorios donde nos centremos a decir, bueno, está el Catatumbo, ¿quién llega allá? No va a llegar de la noche a la mañana cualquiera, va a llegar el que para él sea negocio, pero también no dar los procesos licitatorios, Nico, a personas y a compañías, porque ya tenemos la pésima experiencia en nuestro sector y nuestro estigma, a compañías que no tengan, que no sean procedentes de nuestro sector y que no tengan la experiencia. Yo soy una convencida que se necesita tener experiencia para que efectivamente pueda desarrollar los proyectos porque o si no da pérdida. Total. No, y fíjate que en esos diálogos que estábamos teniendo, pues en el tema de, yo estaba comentando, unas capacitaciones que se están adelantando desde la Cámara de Comercio de Bogotá, con el Ministerio TIC, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Que Unión esas las está Europea. dictando usted. Una parte porque digamos que es un tema de fortalecimiento precisamente, entonces les están dando como una serie de capacitaciones a los ISPs en temas de inventarios, de marketing, de páginas web, o sea, una cantidad de cosas y obviamente pues hay un aspecto regulatorio, pero lo que ellos dicen es, vea, a mí no me dé plata, a mí simplemente quíteme al ilegal de al lado. Porque es que el ilegal es el que de verdad me está haciendo un daño a mí. Yo con lo que tengo, yo ya estoy, me lo decían literalmente así, yo estoy acostumbrado a trabajar con las uñas. Es que todos los operadores chiquitos estamos acostumbrados a trabajar con las uñas. Además, los operadores pequeños nos pasó algo. Nosotros venimos del cobre. A nosotros nos tocó la transición de fibra óptica. Nos ha tocado todas las transiciones. Nos tocó la transición de ser operadores de televisión por suscripción y tener que competir con plataformas que yo sigo peleando que ya no son sustitutas, ni son mucho, ya no son ya no son complementarias, sino sustitutas completamente. Es decir, no vamos a tener que esperar que el negocio de televisión por suscripción se acabe hasta no decir que ya es un sustituto de la televisión paga. Pero entiendo la razonabilidad del pequeño. Yo creo que yo también te lo comenté, Nico, es el operador chiquito, o sea, el esfuerzo que nosotros vamos a tener que hacer desde la industria, desde las instituciones, es entender que hay que llegar a las regiones. Los operadores regionales no se van a venir a Bogotá a capacitar. Hay que ir hasta allá, explicarles muchas veces, y me pasa para que la audiencia lo entienda, todo el mundo piensa que el pequeño operador tiene un abogado in-house. No tiene un abogado in-house. A duras penas tiene un técnico y una secretaria. Entonces, el incumplimiento normativo muchas veces es desconocimiento absoluto. Sí, total. Para lo que nosotros es normal de tratar de entender, de entregar los reportes, para ellos es como si le estuvieran hablando chino. Entonces, hay que tener la paciencia suficiente o por lo menos en términos de cómo vamos a regularizar el sector o cómo vamos a hacer el tema es de verdad empezar un gran consenso de nos vamos a las regiones, capacitamos a estas personas y nos damos un tiempito. Y si acá ya no cumplieron, yo cumplí. De acuerdo. Sí, yo le doy le doy una esperita de 1 año para que usted me empiece a reportar, pero después, pues ya no. Pero en tu opinión debería ser un esquema regulatorio, por ejemplo, de reportes que yo, Nico sabe que yo soy un crítico muy fuerte del esquema de reportes del ministerio. ¿Debería haber algún tipo de regulación específica particular para este tipo de Yo operadores? creo que depende del número del tamaño de la empresa. Ok, Es decir, una empresita que tenga, no sé, 50 casas, simplemente que reporte el número de casas, velocidades, que me pase si va a utilizar infraestructura eléctrica, que me pase el contratico de infraestructura eléctrica. De hecho, que si tiene televisión, me pase los contratos de televisión y si tiene de alguna manera una forma, y esto es un tema de corresponsabilidad, ojo. El carrier, ujú, sí, o sea, ¿de dónde están sacando las capacidades? El carrier tiene que tener responsabilidad.
¿sí? Entonces Eso es importante. entonces Pero es calidad, ¿no? el carrier me debería decir a mí, bueno, yo tengo un contrato con, estas son mis operaciones. Señores ministerio, estas son las que yo puedo poner sobre la mesa, ¿sí? También había una idea muy interesante, me decían mis operadores, me decían, ¿sabe cómo sabemos cuántas operaciones son ilegales? Entonces les decía, ¿cómo? Porque esto es un tema que me pregunto todo el tiempo. Le digo, ¿cómo? Me dijo, simplemente pidamos los contratos de electrificadoras. Eso fue lo que me dijeron en una charla Y yo se lo precisamente propuse de eso. Sí. y yo se lo propuse al viceministro. Le dije, viceministro, ¿usted quiere saber cómo resolvemos el tema de la ilegalidad? Entonces me dijo, ¿cómo? Le dije, pidámosle a todos, vayámonos a la región a decir electrificadoras cuántos prestadores de servicio tienen, cuántas PRCTs tienen acá. Ok. Y las que no están, entonces ¿de dónde están Está. sacando la De acuerdo. electrificadora? Y ahí es cuando Sí, empezamos sí, a sí, barrer. sí. Ya que hablas de ilegalidad, que se me quedó esa pregunta que te quería hacer. Cuando hablamos de ilegalidad en este mercado, estamos hablando de que hay que meter otro tipo de ingredientes que dificultan más la tarea. Es decir, esta ilegalidad puede haber ilegales tipo minería ilegal, en donde estamos hablando con delincuentes. ¿Hay un porcentaje de eso? ¿O o hay un grupo de ilegalidad que es fácil de eliminar? Hermancito, acuérdate que tú llevas más años en el sector y acuérdate que nosotros desafortunadamente tuvimos un tema de lavado de activos en la época de los 90 Sí, durísimo. durísima y que obviamente costó un montón quitarnos el estigma de temas de lavados de activos y que obviamente el trabajo con la fiscalía fue impresionante. Yo creo que esa es una alerta para lo que nosotros nos espera en estos, en estos, con el tema de ilegalidad. El tema de lavado de activos es un tema bastante complicado en nuestro sector y es un tema que otra vez se contaminó. Claro, porque es muy fácil, ¿no? Es Simplemente muy es inventar, fácil. inventar la existencia de usuarios y uno puede O pasar. simplemente tira una red Y aquí y fue. aquí fue y no tiene ni un usuario. De acuerdo, Cosa que pasa. O si quiere, conéctese. de acuerdo. Sí, entonces el tema del lavado de activos es un tema bastante complejo en nuestro sector que también vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme a futuro, porque habíamos logrado, los esfuerzos que hicimos, habíamos logrado normalizar el sector y quitarnos un poco el estigma del tema del lavado de activos de la época de los 90 y creo que estamos en un momento crítico que vamos a tener que, obviamente, apostarle a volvernos a quitar ese estigma que es Qué muy duro, ese es un complicado, problema serio, ¿ah? muy serio. Pero fíjese que nosotros, o sea, digamos, desde el sector se ha tratado de extender, por así decirlo, ese ejercicio de coordinación, no solo con las entidades como tal del sector, sino también con el tema de la rama judicial, porque es que fíjese que los esfuerzos que se hacen, no he dicho, la rama judicial no entiende No, de este tema. no, Y muchas veces, por lo menos desde la fiscalía, la persecución que se da a delitos relacionados con el sector, como que no tienen el enfoque que deberían tener y entonces usted va a perseguir, no sé, por decir cualquier cosa, un corte en una red, pues eso eso es un daño y es cuantificable, claro, porque el cable, digamos, o la fibra tiene un costo, pero ¿qué costo tiene el corte que eso generó? O sea, yo a quién estoy desconectando y a quién de verdad estoy privando de la posibilidad de asistir a clases, de trabajar, de generar algún tipo, sí, como de sinergia comercial si se quiere. Entonces, yo recuerdo que en algún momento Silvia Constaín sí. trató de hacer ese acercamiento. No sé si de pronto ustedes han hecho un esfuerzo en ese sentido o hay alguna forma en la que podamos impulsarlo, pues nosotros digamos que somos abogados. Pues mira, yo creo que nosotros tenemos retos importantes a futuro. Tenemos retos importantes en términos de piratería que tenemos obviamente que trabajar de manera articulada. La segunda, por supuesto que tenemos que lograr que la fiscalía y por supuesto los entes de control trabajen de manera articulada tanto con los operadores, con el ministerio, pero por supuesto que necesitamos que la rama judicial de alguna manera no es por omisión, sino es por desconocimiento. Es decir, nos pasa incluso, y no quiero hablar ni más faltaba mal, cuando se habla del sector desde el ámbito periodístico, solamente podemos identificar 5, 6, 7, 8 personas que sabemos que cuando hablan del sector TIC son personas que son capacitadas, saben de qué están hablando porque es un sector muy complejo y es un sector que no se entiende mucho. Es decir, es un ecosistema tan amplio
que no saben muchas veces de dónde venimos, hacia dónde vamos o qué esperamos. Entonces, si eso nos pasa incluso con información y el acceso a la información frente a temas de tecnología, imagínense lo que puede pasar en el sistema judicial. Es decir, es un esfuerzo de todos, Nico. Yo siento que no es un esfuerzo únicamente de los privados, de los públicos. Yo creo que esto tiene que haber, como lo decías tú, una articulación. Porque yo creo que uno de los grandes retos, sí, efectivamente, vuelvo y me paro desde el principio. Uno de los grandes retos que vamos a tener a futuro es, por supuesto, la normalización del sector, es decir, la coexistencia de medianos, pequeños, comunitarios, comunidades de conectividad a futuro, pero que exista una coexistencia sana y una competencia sana y de la articulación de todo esto en el mundo ideal es que exista un trabajo, por supuesto, en todo sentido. Y es que si no, digamos que es un poco andar a Tú lo, ciegas. tú lo, tú lo, tú lo acabas de decir, están haciendo un esfuerzo con Cámara de Comercio. Cuando uno llega a estas capacitaciones es una belleza, porque el operador no es que quiere incumplir, es que no sabía que la norma existe. Sí, De acuerdo. eso sí Pa- pasa todo el tiempo. No sabía que la norma existe, ni siquiera saben qué es la CRC con el respeto, no saben qué es la ANE, no saben quiénes son las instituciones, ni quién es el articulador, ni cuáles son sus funciones. Es decir, nos pasa un poco Yo como tampoco sé cuál es el articulador, honestamente. pero esto es un poco como en la política, ¿no? Que hace un concejal, ni idea, un edil, ni idea. A duras penas sabemos cuáles son las competencias de un presidente y un vicepresidente. Las competencias, presidente, las no competencias. O las no competencias, a duras penas. Entonces, si eso nos pasa a nosotros, de los ciudadanos de a pie, imagínese una persona en una región, en un pueblito, que no tiene acceso, que no siente cercano a la oficina de Bogotá, porque es que las decisiones acá en Bogotá, todo cabe. Yo me acuerdo cuando estábamos tratando de hablar de proyectos de conectividad, yo le decía a muchos de mis interlocutores, le decía, usted quiere llevar un proyecto de conectividad donde yo le puedo garantizar que solamente tengo 3 horas de electricidad. ¿Usted me puede garantizar la sostenibilidad de ese proyecto? Cuando a partir de las 3 horas a mí me cobran 680 pesos por minuto por la electricidad. Es decir, Colombia es, Colombia es enorme, las necesidades son enormes, entonces pues por supuesto tomar las decisiones desde el pavimento de Bogotá es es un poco frustrante para estos pequeños y medianos operadores que dicen no conocen las regiones, no conocen la necesidad y no conocen las dificultades, como hablamos, lavado de activos, extorsión, es decir, todo lo que estamos viviendo con este gobierno, pues por supuesto ha sido mucho más complejo. Oye, tú hablabas ahorita de los cambios tecnológicos. De pronto esta pregunta puede ser muy tonta, pero pues las preguntas tontas a veces. Y es, ¿para ustedes es un reto o es una amenaza los servicios satelitales? Por el contrario, hay muchos de mis operadores que utilizan el servicio satelital y hacen alianzas con los servicios satelitales para llegar a zonas apartadas o para instalación de colegios. Es Ok. decir, nosotros lo vemos como un aliado y nos hemos encontrado en muchas de las localidades. Yo veo operadores que, por ejemplo, compran la antena de Starlink y saben que solamente pueden comprar 4 como persona natural. Ok. Si ya se van al tema empresarial, pueden comprar muchas más antenas, pero si vamos con Hughes nos da una capacidad, nos da muchas más nos da más antenas, más capacidades en las medidas que vamos haciendo. Es decir, es mucho más fácil comprar en grupo, negociar en grupo, como lo podríamos hacer en Azotic, para llegar con este tipo de conexiones. Nosotros no lo vemos como una competencia, sino nosotros lo vemos como la posibilidad de darle acceso a esa comunidad. No lo vemos de una manera bastante positiva. Ok. Ahí tienes. Y sabemos que Colombia, geográficamente, es imposible llegar con fibra a todos los hogares. De acuerdo. ¿Sí? Tenemos que lograr penetrar con la mayor cantidad de fibra posible. Pero cuando solucionemos conectar efectivamente el 80%, que es una meta bastante amplia para este gobierno, si se soluciona y se llega a esa meta, ya después veremos cómo lo sostenemos, porque la otra es la sostenibilidad de ese 80%.
y ahí ir trabajando con sistemas satelitales. Por supuesto que estamos de acuerdo y por supuesto sabemos que es una alternativa y una opción para mis operadores, por supuesto que sí. Yo me excuso porque voy a hacer un cambio de frente radical, Cuando pero pues es que no puedes esperar cualquier cosa. ¿Me escondo? no, pero es que honestamente no podemos dejar pasar esta oportunidad, Gale, para preguntarte sobre el rol de la mujer en el sector. Es que tú llevas 15 años presidiendo a Sotic y además participas de otro tipo de actividades, ¿cierto? Tema de Mujeres TIC y toda esta cuestión. Aquí pues ha habido un par de personas también que pertenecen a estos grupos y que nos han dado un poquito de su experiencia, nos han comentado cómo ha sido eso. ¿Quisieras compartir con nosotros un poquito del tema? Claro, claro que lo va a Me compartir. imagino que al principio tuvo que haber sido muy duro porque ese sector era muy cerrado, ¿o no? Para empezar, es un sector muy cerrado, es un sector de abogados e ingenieros y yo no soy ni lo uno ni lo otro. Me tocó aprender sobre la marcha. Muchas veces me decían abogado y yo dije, si quieren que yo sea abogada, van a pensar que soy la peor abogada del país. Pero gracias por el piropo. Primero, somos muy cerrados. Somos personas que llevamos mucho tiempo, ¿sí? El conocido, el conocido, el conocido. No, yo trabajé con él en no sé dónde, no sé dónde. Es decir, siempre es como un mismo ciclo. Llegué a reuniones que solamente eran hombres. Y partamos de la base para que la audiencia me entienda. La única operadora mujer del país la tengo yo en Azotic, doña Rosalba. ¿Es en serio? Es en ¿Hoy en día? serio, hoy en día. La única operadora mujer del país. Es decir, se necesita tener... Oiga, toca invitar a doña Rosa. Doña Rosalba se ha ganado Parece- premio CAFAM, es una señora que me quito el sombrero. Vamos a invitarla, claro que Es sí. espectacular. Y ella es la dueña de Casanare. O sea, ella es la dueña Además de los mi llanos. tierra, no, por supuesto. Sí, de hecho, ella es la dueña de los llanos. De hecho, eso es de ella, que es divino. Pero sí me tocaron muchas una de las cosas que me impactaba muchísimo es la ley del descarte, ¿no? Entonces, el descarte, entonces como no se cumple la cuota de género, tenemos que, por descarte, buscar una ministra. Eso me pareció una falta de respeto. De acuerdo. Por descarte, entonces, una cosa que me impactó, Nico, es que todos los eventos del sector, todos los paneles eran de hombres, no habían mujeres. Cuando, por supuesto, formamos la revolución de mujeres TIC, esta idea nació conmigo y con una amiga mía, de coger literalmente el celular y decir, esta, hagamos un desayuno y digamos, creemos mujeres TIC y hagamos de esto una conciencia de no O vamos sea, tú eres de las fundadoras de Mujeres TIC. fundadoras, Tenemos mujer a TIC, fundadora de sí, Mujeres, mujer eso no lo TIC, sabía yo. ¿Y con qué amiga? Porque tenemos que invitarla con también. Catalina. Ok. Con Cata nos sentamos a un café y yo le dije, mire, esta ley de descarte, este descarte, buscar hojas de vida por descarte para ser ministra me parece no solamente irrespetuoso, sino me parece que no debe ser. Estoy cansada de llegar a todos los eventos del sector TIC y todas las tarimas eran solamente hombres dictándome charlas frente a fierros y frente a regulación. Y no puedo creer que no existan mujeres en cargos directivos o que estén en juntas directivas del sector. Le dije yo por mi lado, porque como el ecosistema es tan grande, yo por mi lado dije, voy a buscar a estas, y Cata me dijo estas, hicimos el primer desayuno y así nació Mujeres TIC. Y una de las primeras precisiones que hicimos es, no vamos a ir a ningún evento donde no inviten mujeres. Excelente, eso me Entonces encanta. eso fue un mecanismo de presión. Galecita, ¿vas a ir a tal evento? No. Y el panel lleno de manes. ¿Por qué? Porque no hay hombres. Entonces, la presión... Solo hay hombres, claro. Solamente hay hombres. Entonces, ¿cómo que no hay hombres? Claro que hay hombres. Está ella, pueden hablarte de esto, esto. Es decir, sí habían mujeres, pero yo creo que es un tema de visibilidad. Y cuando uno tiene un cargo directivo, como es en mi caso, mi decisión como mujer sí fue empezar a visibilizar. A mí no me interesaba visibilizarme porque ya tenía un cargo que me visibilizaba, sino que las mujeres entendieran que sí podían estar en ese tipo de espacios y poder tener opiniones y poder marcar una diferencia. Entonces, creo que eso ha sido un proceso muy lindo. Ya tenemos 105 mujeres. ¿Qué?
No sabía que eran tantas. Somos 105 mujeres TIC, estamos divididas en comités que trabajamos, comité de nuevas mujeres TIC, comité de futuras Yo no voy a mujeres TIC. ningún evento si no hay un panel con un hombre. Sí, claro, nosotros ya lo hemos hecho al contrario, no te preocupes, no te preocupes, pero esto ha sido un proceso muy lindo porque de alguna manera, como bien lo hemos dicho, la tecnología se escribe en femenino. Eso es una muy Y bonita hay frase. mujeres, hay que decirlo, lo hablamos la vez pasada, hay mujeres súper poderosas en este sector. Supremamente poderosas y supremamente que han sido inspiradoras para que más mujeres entren en este sector. Es decir, no se necesita ser abogado, perdón, no se necesita ser abogado ni ingeniero, perdón. No, ahora nosotros somos podcasters. Ahora solo generamos contenido. Influenciadores. No se necesita las carreras tradicionales, sino tienen que arriesgarse un poquito más para entrar al sector. Entonces, esto ha sido una experiencia divina. Estamos formando niñas en colegios en Bogotá, niñas en colegios de Medellín. Estamos generando contenido para que más mujeres de verdad entren en este sector y se arriesguen. Porque el sector tiene muchas cosas. El sector es sector Bipro, el sector tiene comercio electrónico, el sector tiene audiovisual, el sector tiene conectividad, el sector tiene postal. Es decir, somos un sector tan amplio, que obviamente cabemos todas. A mí me encanta el tema de mujeres TIC. No, es que me parece fantástico porque precisamente a raíz, digamos, de algunos capítulos que ya habíamos colgado en redes y todo, hubo una persona que sí dijo, ¿y cómo es posible que no hayan entrevistado a Gale Mayor? Que mujeres TIC, que no sé qué. Yo dije, no, es que estamos detrás de eso. Lo que pasa es que no es tan fácil. Toca pedir. Soy una defensora de las espacio. mujeres porque además, yo no sé, eso pues obviamente me pasa muchísimo, es cuando hay una vacante en el sector. El tipo así no sepa, el tipo así no sepa de ingeniería, de no sé qué vaina, el tipo se presenta al cargo. La mujer no. La mujer se retraba un poco más. Entonces, ¿qué hemos logrado en este espacio, en estos 5 años ya que estamos cumpliendo? Hemos logrado que más mujeres se arriesguen y de alguna manera esta red de networking que se volvió tan importante para las mujeres ha hecho que más mujeres atraigan. Esto se vuelve como una ola. Entonces, pues de alguna manera hemos tenido una experiencia maravillosa. Éramos 8 al principio. No No, y es el éramos más. ejemplo, ¿no? Porque las profesionales que están empezando ahora te ven a Claro, ti, tú ven tomas la a todas decisión, tú estas tomas, duras. obviamente yo no podría decir eso, tú tomas la decisión, no vas viendo un poco a los 6 o 7 años, los niños empiezan a decir, yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta, como que van de alguna manera definiendo el tema de sus carreras. Yo sí no quisiera que me dijeran, pues yo quiero menos influenciadores y quiero más ingenieras, quiero más astronautas, es decir, empezar a soñar un poquito más en el tema de tecnología. Y obviamente abrir espacios no solamente a carreras afines que pertenezcan al ecosistema, sino también, pues por supuesto, empoderar a más mujeres que estén en juntas directivas, más mujeres en cargos directivos, es decir, que exista una revolución femenina importante en el sector, si esa es la huellita que quiero dejar. Ese me parece un súper No, pues proyecto. fantástico. Oye, Gale, de verdad que muy inspiradora la charla. Siempre bienvenida aquí cuando quieras. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Segunda temporada. Aquí nos Por vamos supuesto cuando estarás acá. Me hacen el favor y me invitan para Por que después que planteamos los problemas que tengamos, empecemos a pensar de manera conjunta. Yo creo que es una responsabilidad de todos que hemos trabajado muchos años en el ecosistema de cómo vamos a solucionar los pequeños problemas que no se nos transformen en problemas bicentenarios, sino problemas que podamos llegar a solucionar próximamente y de manera rápida. Bueno, así será. ese me parece un súper mensaje. Muchísimas gracias, Germán. De verdad, yo creo que No, gracias a ti. todos tenemos la responsabilidad de tener un sector mucho más fortalecido y mucho más unido, que obviamente logremos de alguna manera satisfacer las necesidades, porque la tecnología es el habilitador para absolutamente todo. Sin duda. Mil gracias por A venir. usted, de muchas verdad, gracias. muy chévere. No me callé, eso es lo importante. Buenísimo.